Hola, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente, Elizabeth Morales, ingeniera ambiental de profesión, del staff de HQSE. En esta oportunidad les voy a explicar cómo realizar un monitoreo y evaluación de la calidad de ruido ambiental. No nos confundamos el tema de ruido ambiental con ruido ocupacional, que ruido ocupacional está más asociado a la medición de decibeles en ambientes de trabajo, y ruido ambiental relacionado a la medición de decibeles o la cantidad de decibeles en el ambiente en general, fuera de una planta industrial, por ejemplo, ¿no? El ruido que se percibe fuera de una instalación, de una actividad productiva. Bien, dicho esto, empezamos. ¿Qué es el ruido? Hay que empezar con la definición. Es una energía que es transmitida por ondas a través del aire. Son ondas de diferentes presiones. Y como les decía, se miden en decibeles. El ruido, la unidad de medida es el decibel. Y estas ondas de presión, que son transmitidas por el aire, son percibidas, detectadas por el oído, ¿sí? O como también pueden ser detectadas por instrumentos de medición, como el sonómetro, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué otra definición que deben de conocer es el sonido? ¿Qué es el sonido? Es una sucesión de cambios de presión, ¿sí? Y una sucesión conjunta de ondas de presión sonora, que puede ser percibida por los humanos, los animales, ¿sí? Y, ojo, no puede propagarse en el vacío. Justo el medio de transporte es el aire. ¿Qué es el sonido y cuáles son sus cualidades? Pues el sonido son estas vibraciones que se transmiten en el aire, y sus cualidades son altura, duración, intensidad y timbre. ¿Y qué características tienen? Pueden ser agudos o graves, largos y cortos. Si es altura, puede ser agudos y graves. Si la duración, pueden ser largos o cortos, sonidos cortos o sonidos largos. La intensidad pueden ser fuertes o débiles. Y de timbre está referido a qué o quién produce el sonido, ¿sí? No tiene una unidad de medida, y justo la intensidad es lo que les mencionaba, que es la unidad de medida para definir si el ruido es fuerte o débil. Si es una duración corta o larga, obviamente por tiempo se mide en segundos. Y si queremos saber la altura del sonido, por dónde está transmitiendo esas ondas sonoras, pues tendríamos que medir con el sonómetro y aplicando las medidas en hercios, para determinar si es un sonido de altura agudo o grave. Entonces, dicho estas 4 características, podemos saber que la altura, que ya hemos dicho que puede ser agudo o grave, ¿no? Va a depender de la frecuencia de la onda, ¿no? Si hay vibraciones y que a más vibraciones por segundos, más agudo va a ser la calidad del sonido, ¿sí? Por ejemplo, un sonido agudo tendría que estar en el rango de 700, 800 hercios, ¿no? Y un sonido grave tendría que estar entre los 200 a menos 100 hercios. Y la duración, como se mide en segundos, pues a más segundos, obviamente más largo es el sonido. Y la intensidad, como les decía, es los decibeles, va a depender de la amplitud de la onda, ¿sí? Diferenciemos de altura, que es la frecuencia de la onda, y la intensidad es la amplitud de la onda. El timbre
depende de la forma de la onda, ¿no? Podemos tener diferentes ejemplos de timbres como la voz, que es como la que le estoy hablando ahora, un timbre musical, cuando ingresamos y tocamos la puerta escuchamos el ding dong, ¿no? O de instrumentos musicales, ¿no? Como les decía, es de dónde viene depende de dónde viene el sonido. Ese es el timbre. Entonces, esta es una onda sonora que ustedes lo han visto en física. Todos los que han llevado ingeniería la han visto en el curso de física. Y como saben, la longitud de onda es justamente de extremo a extremo, la amplitud, que sería este de acá, el tiempo, ¿no? Y si hay un aumento de presión. Si hay un aumento de presión puede ser una amplitud menor, puede ser una amplitud mayor, ¿no? Y la longitud de la onda también puede ser corta o larga, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de sonidos, ¿no? Y pueden observar más o menos la cantidad de hertz que pueden emitir. Como les decía, a más hertz, más agudos. Por tanto, ese chillido, ese sonido que se escuchan de los delfines pueden llegar a 160.000 hertz, por ejemplo. Las del murciélago, las de un gato o un perro, que son los más comunes, están entre 20.000 a 400, a 40.000. Las de un elefante, que son más graves, pueden estar entre 20 Hz, ¿no? Más o menos para que puedan ver las escalas, ¿no? La de los humanos, que es nuestro campo auditivo humano, hasta donde podemos percibir, entre 20 hasta los 20.000. Esa es nuestra percepción. Es por eso que los caninos, ¿no? Los caninos y los gatos pueden percibir sonidos mucho más agudos, ¿no? Y como pueden ver, hasta los 40 Hz. Los delfines mucho más todavía, ¿no? Más receptivos. Datos del sonido. Una conversación normal está en el promedio de graves y agudos. Hay personas que tienen la voz muy pituda, ¿no? Y pueden llegar a los 8.000 hercios, ¿no? Y como también sonidos muy graves, como la de los tenores, que pueden llegar a 100 hercios. Entonces, tenemos el rango, ¿no? Agudos de 20.000 hercios y graves hasta los 20 hercios en promedio. Niveles sonoros. Existe una escala para determinar la cantidad de sonido o presión sonora que una persona puede tolerar. Y justamente de acá sale la dosificación o la cantidad de niveles sonoros que puede aceptar, ¿no? Una persona en un ambiente de trabajo, donde colocan el dosímetro a la altura del oído, ¿no? Para poder hacer lecturas en 8, 10 o 4 horas, dependiendo de las horas de trabajo. Pero como les decía, eso es para determinar el ruido ocupacional. En este caso, enfocémonos al ruido ambiental. Entonces, podemos tolerar entre 0 hasta 100 decibeles y ya ocurre un umbral de dolor. Cuando estamos en las discotecas, cuando estamos en un concierto, donde los sonidos son muy fuertes, ¿no? Logra ser molestoso, ¿no? Pero obviamente podemos soportar estas presiones sonoras sin tener un daño, ¿no? A nuestro oído por periodos cortos, ¿sí? Obviamente no vamos a aguantar por largas horas, 8 horas, saldríamos cuando salen ustedes de esos conciertos, ¿no? Donde hay alto sonido,
terminan con una especie de chillido en el oído, ¿no? Un tit, ¿no? Que ya perturba en algunas personas. Para que conozcan los niveles de intensidad de sonidos de ciertos equipos o condiciones, una respiración tranquila, como la de exhalar y respirar, también es un generación de sonido, ¿no? Y más o menos está en el nivel de 10 decibeles. Estar en la biblioteca donde se escuchan ruidos ligeros por pasar una hoja, levantarse, caminar, ¿no? Muy ligeros, 40 decibeles. Una conversación promedio de 40 decibeles. Una aglomeración de gente, por ejemplo, en el mercado, en una tienda, ¿no? Ya 50, 60 decibeles. Una aspiradora, 70 decibeles. Ahí empezamos a tener un poco de fastidio. El tren, 80 decibeles. El tráfico, que nos estresa ahora que estamos tranquilos, donde no hay mucho tráfico vehicular, genial, ¿no? Pero cuando en tiempos normales puede llegar a 80 decibeles. La perforadora eléctrica, esta máquina que han visto en las pistas para hacer agujeros, ¿no? Y poder mejorar las vías de acceso, puede llegar a 100 decibeles. Un concierto, como les decía, 110 decibeles. Un motor de avión en marcha, 120 decibeles. Un avión despegando, como estamos dentro del avión no lo percibimos, pero las personas que trabajan fuera haciendo señales de avanza, entras, ¿no? Pues ellos sí están con sus tapones auditivos y dentro de su tampón otro taponcito mucho más pequeño y obviamente por tiempo puntual, ¿no? Solamente el tiempo que despegue el avión. Puede llegar a 130 decibeles un avión, y donde ya genera dolor, ¿no? Es 40 decibeles, que hasta tu tiempo puedes llegar a perder el tiempo, ¿no? Por prolongadas horas. Entonces, tenemos varios tipos de ruido, los continuos, ¿no? Como estas sierras eléctricas para corte de madera, ¿no? Definámoslo como un ruido con ondas continuas, ¿no? Que no tiene ninguna interrupción. Un ruido intermitente que tiene subidas y bajadas, ¿no? Pueden ser algunos vehículos, el encendido, por ejemplo, que es de alto umbral, y de ahí otra vez baja. Cuando ya terminas de encender, ya el sonido disminuye, ¿no? Lo que les decía, el despegue de los aviones, una vez que ya están las turbinas todas cargadas y ya están planeando el avión, entonces disminuye el sonido, ¿no? Algunas máquinas que pueden trabajar de forma intermitente una vez que cargan los motores, por ejemplo, los motores de una bomba de agua. Primero, una vez que está encendida, suena, y de ahí cuando ya está estabilizada, se mantiene, disminuye el sonido, ¿no? Ese es cuando, en resumen, en líneas generales, es cuando la duración es por ciclos, ¿no? Intermitentes. Impulsivos, los que puedes detectar en tiempos así cortísimos, ¿no? Como un aplauso o una bomba. Ahora que bien se acercan las navidades, los cohetecillos, ¿no? Que son muy fuertes, abruptos, pero de tiempos breves, ¿no? Tenemos muchas fuentes generadoras, ¿no? En nuestro alrededor, parte del desarrollo de las actividades económicas, que pueden generar ruidos de diferentes decibeles, ¿no? Y que podemos definir como valor promedio que el humano puede tolerar, o sea, sin generar algún fastidio, ¿no? De 85 decibeles.
Por eso es que la norma también en ruido ocupacional está en ese rango, ¿no? En ese valor de 85 decibeles. Ahora vamos a conocer más adelante la norma de estándar de calidad ambiental y cuánto es los valores de decibeles que son permitidos para zonas residenciales, para zonas industriales, zonas comerciales, zonas mixtas, ¿no? Cada uno de ellos tiene diferentes valores aceptables, dependiendo, ¿no? de la actividad que se vaya a desarrollar. Entonces, fuentes generadoras tenemos por la industria, por las metalmecánicas, por las tránsito aéreo, construcciones, parque automotor, equipos fijos, equipos móviles, en fin. Entonces, una fuente emisora de ruido, ¿no? Es cualquier elemento asociado a una actividad específica que es capaz de generar ruido, ¿no? Hacia el exterior de los límites de un predio, porque estamos hablando de ruido ambiental, no ruido ocupacional. Ruido ambiental. Recalco esto mucho porque cuando voy a explicar o cuando van a determinar sus estaciones de muestreo de calidad ambiental de ruido, colocan las estaciones dentro de la planta. No estamos haciendo ruido ocupacional. Tendrían que estar las estaciones, los puntos de muestreo fuera de la planta, porque nuestro interés es saber si esa industria o ese proceso productivo emite ruidos que pasen del límite del predio de la planta y salgan a las zonas vecinas, a la población vecina, que es el receptor inicial, ¿no? Y es por eso que ahí medimos fuera de la planta, medimos el ruido ambiental, que es nuestro objetivo. Emisión de ruido es la generación de ruido por parte de una fuente o conjunto de fuentes dentro de un área definida, en la cual se desarrolla una actividad determinada. Y el receptor somos nosotros, los animales, ¿no? Las personas, los que están expuestos a ese ruido en específico. Aquí es una imagen de colores, pero cada color simboliza algo. Ustedes recordarán o conocen el término de isolíneas. ISO igual, líneas, sabemos que son líneas. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, esta línea de acá, que circunscribe, ¿no?, a toda la planta, a todo este proceso productivo que está aquí en el interior, visualmente, ¿cómo interpretaríamos esta gráfica? Diría que tengo aquí isolíneas, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 isolíneas y cada una tiene un valor. ¿Qué valor? Un valor de decibeles. Es decir, esta gráfica me dice que acá hay asentamientos humanos, acá también población, obviamente, y acá está la fuente emisora, ¿ya?, de ruido. Y emite todas las bombas, turbinas, proceso productivo, patio de maniobras, vehículos que pasan por aquí, al interior de la planta, generan ruido que sale el sonido fuera de la planta. Y puedo ver valores, obviamente haciendo un trabajo de campo, tomando mediciones, plasmándole un software que puede ser el Surfer, por ejemplo, va a determinarme la cantidad de decibeles, ¿no?, en cada espacio geográfico de esta imagen, de este mapa. Entonces, aquí tengo un valor de decibel. Esta misma isolínea o este mismo valor de decibel, ¿no?, está en toda esta zona de acá.
Eso es lo que me ha arrojado el software, el programa, ¿ya? Luego de haber hecho mediciones, me ha arrojado, y acá tengo una línea. Y obviamente esto se coloca una leyenda de colores, y los colores morados, un color naranja oscuro, van a ser los de mayor decibeles. Y se va a ir dispersando, bajando la cantidad de decibeles, cuanto más se va distanciando, obviamente, ¿no? Entonces yo puedo saber en este punto cuántos decibeles tengo. Si yo quiero saber específicamente cuánto hay en esta zona donde hay aglomeración de personas, ya puedo saber, ¿no? Y acá inclusive se genera otra línea de isolíneas, otro bloque de isolíneas, ¿no? Dentro de esta zona, porque acá también hay otras fuentes generadoras de ruido. Y como hay otras fuentes adicionales a esta actividad, entonces también se hace como una especie circular, ¿no? Generándose otros focos emisores de ruido, ¿no? Pueden ser 50, 30, por conversaciones entre 60 y 50, ¿no? Si es que hay perritos ladrando, si es que hay vehículos pasando, ¿no? Entonces acá hay otra fuente generadora. Por acá no hay nada, porque no hay, mejor dicho, no hay un marcado isolíneas de decibeles, porque no hay ninguna actividad. Entonces simplemente el ruido se pasa de largo, ¿no? Se dispersa de largo. Aquí otra vez aparece una especie de círculo, ¿no? Que es un indicador que aquí hay otra fuente generadora de ruido. ¿Ya? Entonces esta es la representación gráfica para mapear las cantidades de decibeles que pueden ser emitidas desde una fuente, perdón, desde una industria, ¿no? Desde cualquier actividad productiva. Ahora, hay tipos de fuentes de ruido, pueden ser puntuales, pueden ser de área. Empecemos por las puntuales, ¿no? Es cuando se extiende en todas las direcciones. Por ejemplo, esta máquina compresora, ¿sí? Que si ustedes conocen esta máquina y han trabajado en alguna industria, en una empresa minera o en cualquier sector que necesita generar energía, utilizan esta compresora o para generar aire, ¿no? Utilizan esta compresora y el ruido es fuerte, ¿no? Y se expande por todas las direcciones, hacia todos los lados, ¿no? Y una fuente aérea son fuentes puntuales, que por su proximidad pueden agruparse y considerarse como una fuente única, ¿no? Es decir, solamente en esa zona y ya no lo escuchas más. Un bulevar, una discoteca, un negocio, por ejemplo, ¿no? Esa sería una fuente puntual. Las móviles, como le decía, era asociadas a movimientos, ¿no? La alarma de un carro, por ejemplo, el mismo vehículo, el mismo motor del auto, serían móviles detenidas. Móviles lineales es cuando en una zona hay varias fuentes emisoras, ¿no? Un conjunto de fuentes emisoras de manera lineal, ¿no? Puede ser en la avenida Vía Expresa, aquí en Lima, en la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, ¿no? Donde hay un conglomerado de vehículos de carga pesada, carga ligera, liviana, ¿no? Que generan niveles sonoros de manera lineal, ¿no? ¿A qué le llamamos contaminación sonora? Aquí ya empezamos, ya hemos hablado de las definiciones, ahora vamos a la cancha de nuestra preocupación. ¿Para qué nos contrataron? Para poder
determinar cuál es la afectación de ruido y cómo controlarlo, cómo mitigarlo, cómo determinar los valores, cuántas concentraciones tengan, ¿no? Y la contaminación sonora es eso, la cantidad de ruido, niveles de ruidos que pueden ser un riesgo para la salud y bienestar del humano, ¿no? Pero en el ambiente exterior, ¿ya? También puede ser el interior, pero en este ámbito, en el tema que estamos tratando ahora es ambiental, como les decía, ¿ya? Entonces vamos a enfocarnos a ambientes exteriores. Similar al mapa anterior, el mapeo de isolíneas, aquí por ejemplo tienen otra imagen de mapeo. Esto es en un aeropuerto y se ve que la cantidad de ruido por varias razones es en la pista de aterrizaje y en la pista de despegue. Es por eso que se ve así, lineal, ¿sí? Porque el ruido viene, despega y se va solamente por donde está transitando el avión, ¿sí? Hasta que despega, y que es el mayor pico en la que se enciende a su máxima potencia las turbinas y despega el avión, ¿no? Y cuando aterrizan, igual también un comportamiento, ¿no? Se ven las coloraciones mucho más largas en rojo, o sea, valores de 70 decibeles, ¿no? Cuando ya empiezan a despegar los vehículos o a estacionarse, ¿no? O tal vez en las noches, que es por lo general donde hay más cantidad de tránsito de aviones que vienen de diferentes zonas, ¿no? En horarios de la noche tal vez. Entonces, por eso es que se ven muchos valores más altos en la noche que en el día. Por lo general, en el tema de modelos de ruidos o mapas de ruidos se hacen en estos dos turnos, ¿no? Si yo tengo una actividad que está trabajando en día y en horario de noche, no puedo solo medir en una hora, perdón, en el día. Tengo que medir en las dos, porque necesito saber cuál es la condición de esos dos horarios de trabajo, día y de noche. Si yo tengo un proceso productivo que solamente trabaja de día, entonces solo tengo que contar con un mapa en diurno, y justificar por qué no estoy mapeando en un nocturno, indicando que no tengo trabajadores en ese horario. Deme un segundo. A ver, vamos a ver. Un segundo, por favor. Betsy, discúlpame, ¿me escuchas? Voy a traer mi cargador. Se acabó mi batería. Ya, gracias. Bien, entonces les comentaba que es importante conocer cuáles son los horarios de trabajo de una actividad productiva, o donde están haciendo su modelamiento de aire, de ruido, para poder saber cuáles van a ser los horarios de trabajo y los tiempos en los que van a tomar el mapeo de datos de niveles de ruido, ¿no? De día y nocturno. Entonces, ¿qué son los estándares de calidad ambiental para el ruido? Es una norma, ¿no?, que nos determina cuál es el valor máximo que debería emitir una actividad productiva, de tal forma que no genere una contaminación sonora. Y según el decreto supremo 085-2013, que fue creado hace años por la presidencia del Consejo de Ministros, no por el ministerio, porque en ese entonces todavía no teníamos Ministerio del Ambiente,
se estableció, guiándose de normas extranjeras, de experiencias extranjeras, se estableció niveles de ruido en función a las actividades de en función a las molestias o principalmente el umbral de fastidio que puedan tener las personas, ¿no? Entonces, hay 4 zonas de interés a las cuales son aplicadas la norma. Entre ellas es las zonas de protección especial, y hay horarios diurnos y nocturnos, que el horario diurno es de 7 de la mañana a 7 de la noche, y el horario nocturno es de 7 de la noche hasta 7 de la mañana del día siguiente, ¿sí? O sea, la madrugada, 7, 8, 9, 10 de la noche hasta el día siguiente, 7 de la mañana, hasta las 7 de la mañana. Ese es el rango. Y tenerlo en claro, porque cuando ustedes vayan a hacer mediciones nocturnas, tengan presente que van a trabajar pasadas las 7 de la noche para poder hacer medición nocturna. No vayan a pensar de que, llegó a las 6, llegó a las 6 de la tarde, de 6 de la noche, entonces ya es horario nocturno. No. ¿Sí? Ya la norma te indica cuáles son los horarios considerados como nocturnos y como diurnos. Y el estándar de calidad ambiental te dice cuáles son las concentraciones o digamos, los valores, mejor dicho, los valores de niveles sonoras, pero de una presión, mejor dicho, de valores ponderados, la sumatoria de diferentes niveles de presión sonora en ese momento. Por ejemplo, yo tengo un equipo, el sonómetro, lo instalo y empiezo a medir y hago mediciones de 10 minutos. En esos 10 minutos no es que el equipo me arrojó 50 decibeles, ¿no? Sino van a haber diferentes valores, diferentes presiones sonoras, 40, 30, 50, 70, 20, 10 y así. En esos 10 minutos hay un montón de decibeles. Lo que va a hacer el equipo es sumar todo eso y darme el equivalente ponderado, ¿sí? Entonces, ese valor ponderado, ese es con el que yo tengo que comparar lo que me indica mi norma. No nos hagamos problemas porque el equipo ya me da ese valor. No es que yo tenga que sumar minuto por minuto y a ver cuánto lee, no. El equipo automáticamente me arroja ese valor ponderado. Por eso le llaman LAEQT, ¿no? Que es nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación, ¿ya? Que no es otra cosa, como les decía, es la sumatoria de todos los decibeles en un tiempo determinado, ¿no? Y su promedio ponderado, ¿ya? Entonces, la norma nos indica, y es fácil de recordar, que para zonas de protección especial los valores deben de estar entre 40 y 50. 40 noche y 50 diurno. Residencial, 50 y 60. Y comercial, 60 y 70. Industrial, 70 y 80. Más adelante vamos a ver qué es cada zona, cuál es la definición de cada zona. Entonces, aquí lo que les mencionaba, lo de los horarios, ¿no? En diurno y en nocturno, ¿no? ¿Qué es una zona comercial? Ahora, hablando de las zonas, ¿no? Como les decía, aquí estábamos hablando de
zona de protección, zona residencial, comercial e industrial. Vayámonos a definir cada una de estas. ¿Qué es una zona comercial? Las imágenes ayudan un montón. Girón de la Unión, Gamarra, Plaza Norte, Los Mall, Plaza San Miguel, Plaza Salaberry, Jockey Plaza, ¿no? Todas estas son áreas comerciales. Como áreas comerciales, donde hay ventas, ¿no?, de diferentes productos, ¿no? A eso se le denomina como zona comercial, ¿sí? Donde están estos establecimientos de ventas de diferentes, o comercios, ¿no? Actividades de comercio. Entonces, en estas zonas, el ruido diurno debería estar en el rango de 70 decibeles. ¿Bien? La industrial es las zonas donde hay un conjunto de industrias, ¿sí? Como la zona industrial de Ate, en San Anita, como la zona industrial de la Avenida Argentina, como la zona industrial de... ¿Dónde hay más otra zona industrial? ¿Dónde hay industrias? ¿Saben cuál es el detalle? Es que en Perú, lamentablemente, no se ha ejecutado un buen ordenamiento territorial. Es por eso que ahora tenemos una mixtura de áreas. Hay zonas industriales, como se puede ver en este mapa, por aquí, zona industrial, y cruzando la pista nada más, ya están las viviendas, zonas residenciales, o una zona comercial. Eso no sucede en países vecinos, en el extranjero. Hay una marcada zonificación en la que efectivamente todo este bloque es una zona industrial y por acá no hay nadie, no hay nada, no hay ninguna actividad, no hay ninguna vivienda, nada. Metros o kilómetros mucho más allá, recién hay una zona residencial. Porque la idea es esa, de que no estén en contacto cercano la zona industrial con la zona comercial, porque sabemos que en la zona industrial hay acceso de vehículos, tránsito, movimientos, los mismos equipos de las industrias generan cantidad de contaminación sonora. Entonces, es eso, la idea que no haya una actividad, que no haya una cercanía, ¿no?, que implique que las fuentes industriales, que son mucho más ruidosas, ¿no?, vayan a afectar a la población, que es uno de los menores valores de decibeles, ¿no? Y esa es la intención, por eso va muy de la mano con el ordenamiento territorial. Pero como aquí tenemos el tema de invasiones, asentamientos humanos, donde está la zona industrial y al costado hay una vivienda porque invadieron muchos años atrás y ahora ya está formalizado, ya está urbanizado, o a veces el sistema de político han determinado, les ha dado a diferentes industrias áreas de terreno donde no les correspondía porque no valoran el tema de la zonificación, ¿no? Entonces tenemos un poco de complejidades mixtas, ¿no? Áreas mixtas. Si ustedes van, muchos de ustedes conocerán Plaza Norte, ¿no?, donde está el terminal terrestre que antes era Fiori, donde pasa cuando desean viajar a provincia, por ejemplo, al norte, ¿no? Ahí está Plaza Norte, que sería una zona comercial. Cruzando está una zona industrial, que es una ladrillera, y al frente de la ladrillera está viviendas. Entonces lo único que separa a esas tres zonas es la Panamericana, que para adicionarle la contaminación sonora, la Panamericana es una avenida muy transitada, porque su nombre lo dice, Panamericana, es una avenida
que cruza todo el extremo de la costa de Perú, de Tacna a Piura, Trujillo, Chiclayo, Ica, ¿no? A Tumbes, ¿no? Hasta llegar a Tumbes lo cruza, entonces es una vía donde hay camiones, hay vehículos pesados, vehículos ligeros, ¿no? Entonces, sumado a eso, a las actividades comerciales, a las actividades industriales, ¿no? Las residencias que viven ahí, pues, lamentablemente son receptoras de todos estos niveles sonoros por no contar con una sonificación adecuada, ¿no? Bien, entonces esta es la industrial. Como pueden ver, los valores de industriales están en los rangos de 80 y 70. Zona de protección especial es aquella de alta sensibilidad acústica, o sea, que no hay forma que haya un ruido molesto ahí, porque es donde están ubicados los establecimientos de salud, ¿no? Los centros educativos, un asilo, una iglesia, un orfanato, ¿no? Colegios, que son zonas donde se requiere tranquilidad, se requiere un lugar cómodo, ¿no? Acogedor y no perturbador. Por eso es que los valores en estas zonas de protección especial deberían estar en el rango de 40 y 50 decibeles. Uy, perdón. Okay. Y la zona residencial, como su nombre lo dice, donde hay residencias, donde hay viviendas, ¿no? Donde están concentradas las poblaciones. Eso sería que puedan haber concentraciones altas, medias, bajas, ¿no? Condominios, edificios, casas, ¿no? A eso le llamamos aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Todo este mapa y hay una variedad de viviendas, edificios, condominios, todo esto sería una zona residencial. Por tanto, tendríamos que utilizar los rangos de valor de 60 a 50 decibeles. Luego tenemos, como ya les había adelantado, las zonas mixtas, donde teníamos comercio, residencias, industrias, que hay mucho por acá. Hay en la zona de Ate, en la zona de la Avenida Colonial, en la zona del Callao, ¿no? Cerca al mar por el puerto de Callao, ¿no? También ahí hay una mixtura. ¿Y qué pasa allí? ¿Qué pasa en estas zonas de mixturas? ¿Con qué valor voy a regirme para medir los decibeles? Cuando tengan esta condición, ¿no? Este escenario, necesariamente vamos a tener que medir con el valor más sensible. Si tengo un área donde hay comercio e industria, el menor valor, ¿cuál es? Comercio, ¿verdad? Entonces, tengo que medir toda esa zona con valores comerciales. Si tengo residencial, comercial e industrial, ¿cuál es el valor más pequeñito? El residencial, ¿no es cierto? Entonces tengo que medir con valores residenciales, porque se supone que siempre va focalizado a quién es el receptor. El receptor en este caso más sensibles son los residentes, por tanto son los más vulnerables a recibir contaminación sonora. Entonces es con esos valores con los que tengo que medir, ¿ya? A ver, entonces, ¿cómo aplicamos los estándares de calidad de ruido? Se aplica justamente haciendo vigilancia, monitoreos, ¿no? Conociendo las fuentes, los horarios de trabajo, y es de obligatoriedad. Todos los estándares de calidad ambiental, de aire, ruido, suelos, radiaciones no ionizantes, son
obligatorios, o sea, que son valores que sí o sí todos los sectores deben de cumplirlas. Y están dentro de los instrumentos ambientales, ¿no? Sea una DIA, sea un EIA, sea un PAMA, sea un DAP, en fin, todos los instrumentos cuentan con valores de estándares de calidad, deben de contar con valores de estándares de calidad para ruido, ¿no? Y es de obligatoriedad para todas las empresas. ¿Qué sucede cuando superan el ECA, el estándar de calidad ambiental? ¿Qué sucede si estamos hablando de un residencial? ¿Cuánto era residencial? ¿Recuerdan? ¿Me recuerdan? Se van a la tabla que acabamos de ver, 50 y 60. Entonces, pasando los 50 decibeles, tiene, por ejemplo, 65, superó por 5 decibeles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejarlo ahí? ¿Aplicar una sanción? Sí, posiblemente aplicar una sanción o dar un aviso, ¿no? a esa empresa, a esa actividad, para que puedan mitigar la cantidad de decibeles, aplicar medidas de manejo para reducir la cantidad de decibeles. Hay muchas técnicas para poder reducir los decibeles: confinamiento, barreras auditivas, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nos exige que debamos cumplir con los estándares de calidad del ruido? Para empezar, el Ministerio del Ambiente, el OEPA, que es el ente regulador, fiscalizador, que va a todas las empresas a verificar si es que realmente estás cumpliendo con todos los estándares de calidad ambiental, de aire, de ruido, del suelo, dependiendo de tu actividad productiva. Por lo general el ruido está en todas las actividades productivas, así que es un sí o sí que te van a pedir reportes de monitoreo de ruido, con haberlo ejecutado con un laboratorio acreditado ante INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad, haberlo realizado en la periodicidad adecuada, es decir, si en tu instrumento ambiental, como parte de tus compromisos ambientales, tú determinaste que va a ser anual, entonces tienes que tener reportes anuales. Si vas a hacer trimestral, igual. Si es semestral, igual. Entonces, dependiendo de la periodicidad con la que tú te hayas establecido, comprometido, esos reportes tienes que presentar. Entonces, UEFA te va a pedir esa cantidad de reportes y va a verificar, sí me diste, ok, ¿cuántos valores te dio? A ti te corresponde una zona mixta, entonces tienes que estar con valores, tienes mixta residencial, industrial y comercial, entonces son valores residenciales, que es el valor más sensible. Tienes que estar en el rango de 50 a 60 decibeles. A ver, ¿estás dentro de 50 y 60? Sí o no. Si no estás dentro de esos valores, ay, porque vas a tener que justificar, explicar, ¿no? Y lograr a que no obtengas una sanción monetaria y también de paralización, dependiendo de la gravedad, ¿no? De la gravedad del incumplimiento legal. Entonces, como les decía, la unidad de medida es el decibel, ¿no? Y el sonido es una unidad logarítmica, ¿ya? No es que yo tenga 50 decibeles más 40 decibeles y sumo y me da 100, no, sino que tengo que sacar el logaritmo de cada uno, ¿no? La sumatoria de logaritmos para obtener el valor final de decibeles, ¿ya? Es la forma como se expresa la intensidad de sonido. Existen 3 tipos de ponderación de frecuencia, entre 40, 70 y 100, llamadas A, B y C, ¿no? El monitoreo ambiental debe utilizarse la ponderación A, con la finalidad de comparar
los resultados con los estándares de calidad ambiental. ¿Ya? Recuerden esto porque en los equipos, en los sonómetros, ustedes van a tener, les va a aparecer la palabrita A, B y C. Entonces, no nos hagamos líos. Concentrémonos solo en la ponderación A. Cliquemos el equipo porque tiene un ganchito para poder seleccionar en qué ponderación vas a medir. Tengamos cuidado para no alterar nuestros valores y colocar ponderaciones de 70 y 100 que no corresponden. Eso es a otro ámbito de estudio. Para temas de ambiental, solo corresponde en la ponderación A. Entonces, muy poco he visto que los sonómetros estén ponderación 40, 70, 100. Por lo general están con letras A, B y C. Entonces tú escoges en qué ponderación hacer la medida. Ojo con esto para que visualicen y marquen, cliquen en su equipo, ¿no?, la ponderación A y ahí recién puedan hacer la medición con el sonómetro, ¿ya? Esta es una forma adecuada de cómo realizar la medición sonora. No es que sea un micro de yo soy, no es un micro de ay, voy a cantar, no. El sonómetro viene con una bola es como una esponja, le llamamos cortaviento, porque la idea es de no detectar el ruido del viento, sino el ruido de las fuentes sonoras, vehículos, personas que pasan, soldaduras, diferentes actividades antropogénicas, ¿ya? Y se coloca inclinado, ¿sí? No así recto, sino con una ligera inclinación para poder detectar bien las frecuencias, las diferentes frecuencias sonoras, ¿ya? Y lo colocamos en dirección hacia la fuente sonora, hacia la fuente emisora. Por ejemplo, este joven está haciendo la lectura y determina que la fuente sonora es el parque automotor, la vía de acceso de esta avenida, por donde transitan vehículos públicos, pesados, ligeros, ¿no?, particulares. Entonces, él apunta hacia la fuente emisora, que es la cantidad de vehículos que pasan por esa vía. Entonces, viene con una pantalla donde graba, tú colocas ahí programas, en qué tiempos quieres medir, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ¿no?, tus programas, y te arroja en todo ese lapso de tiempo que tú has asignado cuánto es la cantidad de decibeles finales, ¿ya? Y, importantísimo, no se mide el sonómetro con la mano, no es que yo voy con la mano y coloco y mido, no, error, ¿ya? Si van a tomarse fotografías, si van a tomar para sus reportes, ¿no?, de informes de monitoreo, hay que usar un trípode, porque el trípode estabiliza el equipo, lo mantiene sobre una superficie firme, sin movimiento. Recordemos que la presión de ondas sonoras son ligeros movimientos de ondas, ¿no?, que pasan por el aire. Y al colocarlo con nuestras manos, siempre nos agarra una tembladera, no está fijo, siempre hay un ligero movimiento y eso puede alterar la medición de ruido. Que ustedes pueden decir, ay, que es nada, no se siente, ¿no? No, sí, marca diferencia y es una falsa medición. Entonces es importante no olvidarse llevar el trípode para poder hacer la medición de monitoreo ambiental de ruido en ponderación. Les había explicado A, ¿no es cierto? Si tenemos un sitio mixto como un estacionamiento, donde hay movimiento, fuentes móviles, fuentes fijas, por ahí las alarmas, podría utilizar la ponderación B, pero bueno, eso no es solo como referencia, se los menciono, ¿ya? Y la C va a ser ocupacional cuando están en ambientes de trabajo, trabajando, ¿no?, dentro de un ambiente de trabajo. Entonces, los niveles de presión sonora continua equivalente, que les había dicho justamente este promedio de valores, sumatoria de logarítmica de valores de decibeles, ¿no?
van a poder ver la fórmula en la parte de acá abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el equipo? Directamente te da ya toda esta sumatoria de valores, ¿no? La sumatoria logarítmica, y L es el nivel de presión sonora en ese instante, en ese determinado tiempo, ¿sí? Y es la medición en función slow. Ahí también, es decir, para que los niveles de presión sonora sean captadas por cada tiempo determinado, no sé, por cada segundo, por cada minuto. Y N es la cantidad de mediciones en la muestra, ¿no? ¿Cuántas mediciones voy a tener en esos 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la sumatoria de todo esto es lo que te arroja ya el equipo, ¿no? Y no tenemos nosotros que estar sumando minuto a minuto, segundo a segundo, cuántos decibeles marcó en esos 5 minutos de nuestra evaluación, ¿ya? Existe una norma técnica peruana, que es la 96.1/2017 y la 96.2/2018, la cual explica magnitudes y procedimientos fundamentales de ruido, ¿no? También sobre los instrumentos, o sea, los equipos, las calibraciones, las posiciones en función al objetivo y al entorno, efectos de condiciones meteorológicas, si es que está lloviendo, si es que está soleando, procedimientos recomendados para determinar el límite equivalente y cómo se registra la información, ¿no? También la otra norma técnica peruana explica la adquisición de datos relativos al uso del suelo, datos acústicos, ajustes meteorológicos, nivel sonoro promediado sobre largos periodos temporales, nivel de determinación sobre largos periodos temporales, determinación del nivel sonoro promedio y nivel de determinación sobre periodos temporales, ¿no? La predicción de nivel sonoro, así como la representación de resultados. Con este detalle no los voy a confundir, ¿no? Concentrémonos en ajustes meteorológicos, es decir, tenemos que ver si es que durante nuestra medición de ruido hay condiciones climáticas de lluvia, ¿no? Que eso también va a ser un factor, pero es un factor natural, no un factor. Nosotros lo que estamos viviendo son fuentes generadoras antrópicas, ¿sí? La contaminación sonora causada por fuentes antrópicas, no por fuentes naturales, ¿ya? Les presento al sonómetro. Tienen diferentes modelos, diferentes marcas, existen diferentes, pero digamos su configuración es similar. El capuchón, el cortaviento que les decía, para no medir ese silbido del viento, sino para medir justamente las fuentes sonoras. Ya, y si tú retiras este capuchón, te queda así el sonómetro. Entonces hay diferentes tipos, los simples, que solamente tienen la ponderación A, ¿no? Los complejos, que tienen las 3 ponderaciones, sonómetros que solo te captan por un tiempo, es decir, tú registras 10 minutos y te captan esos 10 minutos, 5 minutos, te captan esos 5 minutos, ¿no? Existen sonómetros que te leen 24 horas continuas o los dejas ahí y pueden leer de forma continua, y luego tú descargas la información en tu laptop y ves el comportamiento, cómo está en las diferentes presiones sonoras en 24 horas, por ejemplo, cuando quieres valores más exhaustivos, a detalle, información más a detalle, ¿no? Entonces, y de diferentes precios. Puedes encontrarlo de $8.000 para arriba, ¿no? Menos no he visto valores menores a los 8.000, por ahí más o menos están. Y obviamente todos estos sonómetros deben estar calibrados ante INACAL, que es el Instituto Nacional de Cultura, de la Calidad, Instituto Nacional de la Calidad, que por lo general debe estar calibrado cada año,
¿no? Se lleva a calibrar y justamente comparan los niveles a ver si el equipo lee 40 decibeles, tienen un patrón de 40 decibeles y determina, el equipo realmente está leyendo 40 decibeles. Entonces así pueden ir calibrando el equipo, ¿ya? El sonómetro es capaz de medir el nivel de ruido, ¿sí? Y obviamente el sonido va a ingresar por el micrófono, recoge señal y la pondera, como les decía, y te arroja esos valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene el sonómetro? Tiene el micrófono, el capuchón, el cortaviento también, el circuito procesado, que es donde están los amplificadores, filtros para ponderar las señales recibidas. Tiene una pantalla, que es el lector, por donde se pueden leer los valores registrados, ¿no? Y temas de tiempos, programaciones, ¿no? Lo que contiene, lo que puedes leer en una pantalla de un sonómetro. Hay del tipo 0, sonómetros del tipo 1, del tipo 2, ¿no? Y dependiendo de la precisión en la medida del sonido. Por ejemplo, tenemos la clase 1, que tiene calibradores de más o menos 0,3, o sea, si es que si me arroja un valor de 50, entonces tendría una diferencia de la realidad de más o menos 3 decibeles, 0,47, perdón, 47 decibeles o 53 decibeles, ¿sí? Si es que lo voy a medir con los calibradores y valores del equipo, con una diferencia de 0,7 decibeles, o sea, perdón, no es 47, sería 40, si estamos hablando de un valor real de 50 decibeles, sería 49,7, ¿sí? 49,7 decibeles o 50,3 decibeles, ¿ya? Valores mínimos. Y en el sonómetro me tendría que arrojar valores más o menos 0,7, o sea, 49,3, ¿no? Y 50,7, ¿ya? El tipo 1 son para medir niveles de ruido de larga duración en temperaturas de los menos 10 grados hasta los 50 grados. O sea, temperaturas muy heladas, congeladas, hasta temperaturas muy calientes, ¿sí? Se asocia más al tipo de medición ambiental. UEFA usa el tipo 2 para monitoreo de ruido en relación a vehículos y áreas industriales, ¿ya? Bueno, eso sería una diferencia. El tipo 2 son sonómetros de amplio rango de ampliación, son los más económicos. Tienes para medir tráfico vehicular y puede trabajar en temperaturas de 0 a 40 grados. Esto por lo general puede ser aplicado aquí en las ciudades, ¿no? Principalmente en ciudades, pueblos, ¿no? Donde las temperaturas, y también en la costa, ¿no? En las zonas, en la selva también. En la sierra, pues sí tenemos valores de menos grados, podemos llegar a 5 grados Celsius, ¿no? En horas de la noche. Tenemos sonómetros digitales, como ya les dije, tiene un lector, una pantalla, viene con un calibrador de campo para verificar, como todos los equipos de campo, verificar
el funcionamiento del equipo. Viene con un trípode, como les decía, que no podemos medirlo con la mano, de todas formas tiene que ser con una estación fija para mantener el equipo en estado fijo, con un GPS para que tenemos que llevar para referenciar y saber dónde está ubicado mi estación de muestreo, mi estación de medición de ruido. Una fotografía aérea que la podemos obtener de Google Earth, ¿no? Esto es parte de los equipos que debemos, y materiales que debemos usar para el monitoreo. Tenemos un plano de área para poder fijar y determinar dónde van a estar mis estaciones. Tenemos un plano de zonificación, obviamente, para saber si voy a medir con comercial, con residencial o con industrial. Una libreta de apuntes y una cámara fotográfica de cajón, como para poder tomar todas las evidencias de dónde estoy mostrando, cómo lo estoy mostrando, con el trípode, con capuchón cortaviento, ¿no? Y en qué frecuencias, en qué tiempos, ¿no? Bien, hasta ahí hemos damos por concluido la primera sesión del curso de monitoreo y evaluación de la calidad del ruido ambiental. Con ustedes ha sido un agrado. Me despido hasta una próxima oportunidad y a formar parte también, a poder explicarles la segunda sesión de ruido. Elizabeth Morales, del equipo de HQS. Gracias.